Primero que nada, quisiera agradecer a Vicky y al patrocinador de este webinario, YouTradeFX, por permitirnos compartir nuestro punto de vista y principalmente también agradecerles a ustedes. Entonces, les recuerdo otra vez, muchas gracias a YouTradeFX, que es el patrocinador de esta sesión, de este webinario, pues que gracias a ellos pues también podemos compartir nuestro punto de vista, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, sin más, por el momento, empezamos entonces con la sesión. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante. No todos los ven con la importancia que se merece este tema, que es la gestión de la operación. ¿Alguien sabe a qué nos referimos con la gestión de la operación? ¿A qué creen que me refiera con la gestión de la operación? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Marinés comenta soportes y resistencias. Ángel, ¿cómo administrar una operación? ¿Alguien más? Todavía no hay imagen, Nuria. Crecimiento de posiciones, capital, riesgo. Perfecto. Ok, bueno, miren, para que quede todo claro, para que quede claro a qué me refiero con la gestión de la operación, me refiero a la manera en que nosotros lidiamos con cada operación una vez que ya estamos dentro. ¿Cuáles son las cosas que se pueden hacer? Imagínense que ustedes hacen un análisis completo del mercado, de los gráficos de largo plazo, los gráficos de corto plazo, decidimos entrar al mercado. Una vez que se entra al mercado, justamente desde ese punto, ya entramos en otra etapa del trade. Ya no tiene absolutamente nada que ver el análisis que hicimos, ya no tiene absolutamente nada que ver los indicadores o el sistema que utilizamos para entrar, sino más bien cómo manejamos nosotros esa operación. ¿Y qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Se puede ir moviendo el nivel de stop loss, se puede ir incrementando el tamaño de la operación, se puede ir reduciendo el tamaño de la operación, se puede parar esa operación y decidir entrar de vuelta un poco más tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas cosas las que se pueden estar haciendo después de la operación. Y les comento algo. Muchas veces es más importante lo que se hace después de la operación que antes de la operación. Es decir, es muchas veces más importante lo que nosotros decidimos hacer cuando lo que decidimos hacer después de una operación que, por ejemplo, la misma entrada. Independientemente del sistema de entrada que ustedes utilicen, independientemente de la manera en que ustedes analicen, se puede gestionar una operación. Se puede gestionar una operación y podemos tener muy buenos resultados de eso. Una operación que pudo haber sido muy mala, por ejemplo, puede transformarse en una operación buena. O una operación que fue muy buena, pudo haberse transformado en una operación excelente. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces no les damos tanta importancia a este tipo de estrategias que ya después de la entrada. Hay algunos traders, por ejemplo, que simplemente entran al mercado y ya se olvidan totalmente de las operaciones y esperan a que el mercado active el nivel de stop loss o que active el nivel de toma de ganancia y listo. Pero hay veces que podemos sacar ventaja de esto y eso es precisamente lo que vamos a ver, el día de hoy. Bueno, les recuerdo, si tienen alguna pregunta con toda confianza pueden hacerla. No hay recuerden que es para ustedes, ¿verdad? Entonces, les voy a empezar a compartir la pantalla. Ya saben que independientemente de lo que nosotros vamos a hacer, independientemente del tipo de trading que nosotros hacemos, es muy importante hacer un análisis de largo plazo para ver qué es lo que es más probable que el mercado haga. En este caso, por ejemplo, tenemos el euro dólar perdón, el australiano dólar y se ve muy, muy claro cómo el mercado es muy, muy probable que continúe con su dirección alcista. ¿Y esto cómo lo sabemos? Simplemente por la manera en que funciona el mercado, ¿verdad? Normalmente el mercado va a moverse de un nivel importante a otro. Eso no lo digo yo, eso es simplemente la manera en que el mercado se comporta, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la mayor parte del tiempo, el mercado va a hacer esto.
voy a cambiar el esto de acá. El mercado se mueve hacia abajo, hasta este punto importante, se regresa, llega al otro punto importante y así sucesivamente. Entonces, ahora el mercado está en una condición alcista. ¿Qué quiere decir eso? Si está en una condición alcista, quiere decir que el sentimiento general del mercado va a ser alcista. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar únicamente posibilidades de compra. Todo esto es lo que se desprende de hacer el análisis de largo plazo. No quiere decir que nosotros vamos a operar en esa temporalidad, pero nosotros necesitamos darnos una idea de qué es lo que es más probable que el mercado haga, y es precisamente lo que estamos tratando de hacer en este gráfico. Entonces si sabemos que es muy probable que el mercado continúe hacia arriba, si sabemos que es muy probable que el mercado continúe hacia arriba, eh, lo que nosotros estamos tratando de hacer es únicamente, si yo ya sé que va a ir hacia arriba, pues obviamente voy a tratar de buscar posibilidades de compra. Voy a intentar buscar únicamente posibilidades de compra. ¿Qué pasa si de alguna manera el mercado me da la posibilidad para entrar a la venta? Lo voy a ignorar. Lo voy a ignorar porque sé que es mucho más probable que el mercado continúe hacia arriba. Tan fácil como eso, ¿verdad? Entonces, yo ya sé que en el australiano dólar voy a estar buscando posibilidades de compra. ¿Por qué? Porque como fue rechazado del nivel de soporte, sé que es muy probable que continúe hasta nivel de resistencia. Ustedes se estarán, antes de eso vamos a tratar de resolver la pregunta de Álvaro. Me pregunta, pero Raúl, en algún momento no va a llegar. Si no estaría en rango toda su vida, ¿cuándo es que falla? ¿Cómo nos damos cuenta que falla y no va a llegar al otro lado? Fíjate que está muy interesante tu pregunta, Álvaro. Por eso nosotros estamos hablando así de generalmente el mercado cuando es rechazado de este nivel de resistencia, por ejemplo, continúa hacia abajo. Y de la misma manera, generalmente, cuando el mercado es rechazado de nivel soporte, el mercado continúa hacia arriba. Entonces, todas las decisiones que nosotros tomamos, tienen que estar basadas en lo que sea más probable. Vamos a tomar una decisión en base a lo que es más probable. Siempre. La verdad, ni yo, ni nadie, ni el mejor trader del mundo sabe exactamente cómo se va a comportar el australiano dólar en los siguientes días. Sé lo que es más probable, pero no sé con exactitud qué es lo que va a hacer. Y nadie, absolutamente nadie lo sabe. Si alguien lo supiera, ¿qué pudiera pasar? Si yo supiera exactamente qué es lo que el australiano dólar va a hacer, haría trading con toda mi cuenta. Con toda mi cuenta en solamente esa operación, porque sé exactamente qué es lo que va a pasar. Es más, y ni siquiera con toda mi cuenta, sino con todo mi patrimonio. Todo lo pusiera exactamente ahí, porque sé exactamente qué es lo que va a hacer. Pero la verdad es que no es posible. No es posible eso, Álvaro. Nosotros estamos tomando decisiones en base a lo que es más probable, pero nunca sabemos con exactitud qué es lo que va a pasar. Pero lo importante de todo esto, Álvaro, es que no necesitas saberlo. Lo único que necesitas saber es qué es lo que es más probable. Y si tú sabes, si tú sigues esta metodología de 10 veces, la mayoría de esas 10 veces vas a salir avante. Entonces, eso es como se tienen que tomar las decisiones. Así es como se tienen que tomar las decisiones. Entonces, para qué hacemos todo este análisis? Primero que nada, ¿y qué tiene que ver con el tema de hoy, que es la gestión de la operación, con estrategias de la gestión de la operación? Sí será grabada esta sesión, Álvaro. Entonces, sabemos que el mercado es más probable que vaya hacia arriba. Sabemos que nosotros vamos a tomar operaciones de compra. Y por supuesto que vamos a ignorar todas las señales de venta que nos pueda dar el mercado. También sabemos que es muy probable que el mercado continúe hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, es algo que... Adelante, Álvaro, adelante. Saludos. Entonces, es muy probable que el mercado continúe con esta condición alcista. Entonces, si yo sé que lo más probable es que el australiano dólar continúe hacia arriba, yo voy a buscar operaciones de compra, ¿verdad? Pero para esto necesitamos pasar al corto plazo. Ese análisis que nosotros hicimos únicamente tenía que ver con el corto plazo, con el largo plazo. Ahora,
lo que vamos a hacer o lo que vamos a intentar hacer es determinar en qué puntos entrar y en qué puntos tomar esas decisiones, ¿verdad? No es que nosotros vayamos a, no es que nosotros vayamos a utilizar los gráficos de largo plazo para definir exactamente los puntos de entrada, no. Para eso se hace un análisis y para eso se define, con el largo plazo se define qué pares vamos a operar, en qué dirección lo vamos a hacer y hasta qué punto lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos estos dos niveles de soporte y resistencia. Y estas líneas de soporte y resistencia a nosotros nos pueden dar la pauta para saber qué estrategia podemos seguir. Y en este caso, por ejemplo, yo ya tengo más o menos bien establecido qué es lo que el euro, lo que el australiano dólar va a hacer y qué es lo que yo voy a hacer. Por ejemplo, tengo claro nivel de resistencia, tengo claro nivel de soporte. Si el mercado retrocede a este punto, si el mercado retrocede a ese punto, yo ya sé que va a tener cierta presión alcista en ese nivel. Entonces, yo voy a intentar buscar una compra si el mercado llega a esa zona. ¿De acuerdo? Si el mercado llega a esa zona, yo voy a intentar buscar alguna posibilidad de compra. Pero eso no es mi único escenario de operación. El segundo escenario de operación para mí en el australiano dólar, como tenemos claro, muy claro ese nivel de resistencia, es que el mercado rompa ese nivel hacia arriba. Si el mercado rompe ese nivel hacia arriba, yo ya sé que va a continuar más o menos en esa misma dirección. Si el mercado rompe este nivel hacia arriba, lo más probable, como yo sé que estamos en una condición alcista, es que continúe hacia arriba. ¿De acuerdo? Pero a ver, déjenme, les vemos este escenario. ¿Qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué pasaría si en este momento, si el mercado retrocede y en este punto me da una señal de entrada? Me da una señal de entrada, yo ya sé que anteriormente el mercado ha reaccionado en esta zona, entonces es muy probable que si se vuelve a enfrentar en ese punto, pues va a reaccionar, entonces yo decido entrar más o menos en la parte de ahí. ¿Qué pasa si el mercado rompe de nuevo esta parte de acá? ¿Ustedes entrarían de nuevo con este rompimiento o no entrarían con ese rompimiento? ¿Quién entraría y quién no? ¿Y por qué? ¿Qué me pudieran responder a eso? Oscar me dice que entraría en media operación. Javier que no entraría. José que no porque puede volver a entrar. Joel sí porque rompe una resistencia importante. Oscar, y si hay un pullback, la otra media, ok. Eduardo aumentaría porque la tendencia es alcista. Fabio esperaría el pullback. Esperaría la confirmación de la otra vela, dice Oscar. Ignacio esperaría retroceso. Carlos sí porque es mi plan. John, no tengo información suficiente. Entraría apuntando a pocos puntos, dice Oscar. Ok, bueno. Esa decisión que nosotros estamos tomando aquí, obviamente depende mucho de la manera en que nosotros operemos y del plan de operación o de la estrategia que nosotros vayamos siguiendo, ¿verdad? Obviamente depende de eso. Pero el punto importante aquí es que esto, o sea, si ustedes deciden entrar en la parte de abajo y luego el mercado rompa hacia arriba, es decir, continúa en esa misma dirección, el mismo mercado les está diciendo a ustedes que tal vez tomaron una buena decisión. ¿Cómo lo saben? Por la simple razón que el mismo mercado se está moviendo a su favor. La mejor manera de saber que el mercado, que si tomaste una buena decisión, es si el mercado se está moviendo a tu favor o no. Entonces, una de las estrategias de gestión de la operación que son más, que pueden tener un mejor o un mayor impacto en sus resultados es incrementar el tamaño de la operación cuando el mercado se está moviendo a tu favor. Esto es un poco complicado, es un poco complejo porque la naturaleza humana nos dice lo contrario. La naturaleza humana lo que nos dice cuando nosotros estamos en una operación de compra y vemos que en nuestra cuenta vemos cierta cantidad de puntos a nuestro favor, siempre la naturaleza humana nos dice, toma ganancias y salte de ahí. Cierra tu operación lo más rápido posible. Díganme si no les ha pasado eso. ¿Y qué es lo que pasa cuando el mercado se va en tu contra, en nuestra contra? Nos rehusamos, ¿verdad?, a tomar ganancias o a tomar esas pérdidas. ¿Por qué? Porque pensamos que en algún momento dado el mercado va a cambiar de dirección.
y nos rehusamos a aceptar el hecho de que tuvimos una mala decisión. Eso es lo que nos dice la naturaleza humana. Cuando se va un poco a nuestro favor, pensamos en tomar ganancias lo más rápido posible. Cuando se va un poco a nuestra contra, nos rehusamos y esperamos a que el mercado cambie de dirección. Puede ser unas horas, puede ser un día, puede ser semanas, puede ser meses. Me he encontrado a traders que han tenido operaciones por años esperando a que cambie de dirección. ¿De acuerdo? Pero entonces, díganme ustedes, no tiene sentido que cuando el mercado se mueve de nuestro lado, intentemos hacer más grande esa operación, porque el mismo mercado nos está diciendo que probablemente tomamos una decisión. ¿Y cómo lo sabemos? Simplemente porque el mercado se está moviendo de nuestro lado. Por esa simple razón. Por esa simple razón. Entonces, para mí, esta estrategia de incrementar el tamaño de la operación cuando el mercado se está moviendo de tu lado es la estrategia que más impacto va a tener en sus resultados como trader. Ahora, no quiere decir con esto que si el mercado se está moviendo a nuestro favor, debamos de nosotros de abrir operaciones a diestra y siniestra de la misma dirección, porque obviamente va a llegar un momento en que va a ser muy grande y va a ser insoportable o vamos a tener, no sé, algo, un impacto psicológico por una operación tan grande. No, no, no. A eso no nos referimos. A lo que me refiero con esto es que si el mercado te da una segunda señal, entonces puedes volver a entrar. Factor, bueno, aquí hay algunas preguntas. Déjeme, voy rápido a tratar de resolver esas preguntas. De otra forma, zonas en las que se puede incrementar, de otra forma estarías correteando el precio. O bueno, a eso es lo que me refiero, Factor, que no se trata de abrir operaciones a diestra y siniestra, sino simplemente esperar a que el mercado nos dé la posibilidad, una nueva posibilidad para entrar, una nueva señal. Me pregunta Oscar, ¿cuál es el límite para entrar? No sé a qué te refieres exactamente con eso, Oscar. Miren, ahora un poco más adelante les voy a decir cuáles son las reglas que yo tomo para abrir nuevas operaciones en la dirección. Y creo que eso les va a ayudar un poco. Bueno, de hecho, déjenme lo comento de una vez. Una de los puntos importantes, por ejemplo, vamos a suponer las líneas azules. ¿Cuáles líneas azules? Esto último que estoy, ok, el círculo rojo, perfecto, muy bien. Lo que les comentaba es, vamos a poner otra vez el mismo ejemplo para ver esa simple regla que es muy importante y se tiene que seguir cada vez que ustedes vayan a agregar alguna operación. Entonces, supongamos que nosotros entramos porque se quita el audio, pero ya me escuchan de nuevo, me imagino. Entonces, abríamos nosotros una operación en esta parte de aquí. Luego, el mercado rompa hacia arriba y habíamos determinado que íbamos a entrar si el mercado ocasionaba eso. ¿De acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, este nivel de resistencia, después, cuando el mercado esté operando arriba, va a funcionar como un nivel de soporte. ¿Qué quiere decir? Que si el mercado rompe esto hacia arriba y retrocede a esta parte de aquí, el mercado debe de impulsar de nuevo el mercado, valga la redundancia, el mercado hacia arriba. Entonces, en esta primera operación que nosotros entramos, obviamente, cuando el mercado esté acá arriba, ya no debemos de tener absolutamente nada en riesgo en la primera operación. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si nosotros vamos a abrir una segunda operación acá arriba, en la primera tenemos que tener el nivel de stop loss al menos en el punto de entrada, que comúnmente se le llama como el break even. ¿De acuerdo? En la primera operación ya no se tiene que tener absolutamente nada en riesgo si es que se va a decidir abrir una segunda operación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, si nosotros entramos en la parte de acá, el stop loss de la primera operación va a estar aquí, más o menos igual o igual que el stop loss de la segunda operación, porque si nosotros entramos en un rompimiento, el stop loss de esta operación tiene que estar por debajo de esta línea, precisamente por lo mismo, porque este es un nivel de resistencia que va a funcionar también como un buen nivel de soporte. ¿De acuerdo? Ahora,
qué tanto se tiene que abrir en esta segunda operación? Hay veces, hay traders que prefieren, que quieren doblar la operación, pero tal vez no sea tan necesario. ¿Qué pasa, por ejemplo, si decidimos abrir una segunda operación, la primera operación aquí, y la segunda operación abrimos de la mitad del tamaño de la primera? Es decir, si aquí abrimos un lote, aquí abrimos medio lote. Si aquí abrimos 2 lotes, aquí abrimos un lote. Y si lo hacemos así, la carga emocional de esa operación va a ser más pequeña. Entonces, yo voy más por eso. En la segunda operación, abrir la mitad de lo que abrimos en la primera. ¿De acuerdo? Voy a regresar un poco más arriba para ver unas preguntas que me había saltado. Ok. Dice Factor, esa sugerencia es muy peligrosa si el que la hace no tiene la preparación adecuada. Eso es cierto, Factor. Eh, digamos que no es algo que ustedes deberían de implementar ahora mismo, sino es algo que ustedes tienen que eh, pensarlo bien, primero practicarlo en el demo y después ir viendo ir viendo, irlo operando y practicando hasta que ya se sientan cómodos con esto, ¿verdad? Recuerden que es muy importante que no incrementar más el riesgo y tampoco ir abriendo operaciones a diestra y siniestra, sino tenemos que abrir nuevas operaciones únicamente cuando el mismo mercado nos está dando nuevas señales, que es como nosotros definimos oportunidades de bajo riesgo. Eso es muy, muy importante. Lo otro es que si van a abrir nuevas operaciones, también es muy importante que en la primera o en las primeras operaciones ya no se tenga absolutamente nada en riesgo. ¿De acuerdo? Y eso es algo que se tiene que practicar. Eso es algo que se tiene que practicar y obviamente les va a ayudar a tomar, tomar mejores decisiones. Van a tener mejores resultados, pero obviamente es algo que se tiene que practicar. Pero es correcto, Paco. Eso es algo con lo que ustedes tienen que poco a poco ajustarse y poco a poco irse familiarizando para que puedan para que pueda ayudarles a tener mejores decisiones. Pero bueno, es algo que es muy, muy importante y muchos traders lo utilizan a su favor. Y la verdad que es una de las estrategias que son más pocas usadas, casi no se usa, casi por lo general un trader abre una operación y se olvida totalmente de las operaciones, pero si se da la oportunidad, si el mercado nos da la oportunidad de hacer más grandes operaciones, ¿por qué no hacerlo? Ahora, tampoco crean que es así como que tan fácil, por lo que les comentaba, de la naturaleza humana, siempre nos va a llevar a hacer lo contrario. Pero al estar conscientes de eso, al estar conscientes de que muchas veces la naturaleza humana va a querer que nosotros cerremos operaciones lo antes posible, cuando pues obviamente eso nos perjudica. ¿Por qué nos perjudica? Si nosotros hacemos un análisis de las operaciones que hemos estado ¿me escuchan? ¿Probando? Sí se escucha, sí tengo audio, ¿verdad? Sí, todo bien, perfecto. Es que alguien por ahí me está diciendo que no me escucha, pero bueno. Entonces, así está la cuestión. Así está la cuestión. Hay que tener algo de cuidado con eso, ¿verdad? Luego, Oscar comenta, yo creo que depende de la cartera. Con mucho capital disponible y poco apalancamiento es relativamente fácil acertar. Con cuentas pequeñas hay que ajustar muy bien el stop loss y las grandes cuentas. Bueno, eso depende también de la manera en que operes, Oscar, pero independientemente si tienes una cuenta pequeña, una cuenta grande, puedes implementar estas estrategias que te van a ayudar obviamente a tener mejores resultados. Marinés, Raúl, para entrar al mercado simplemente lo haces unos pips más arriba de la resistencia que rompió o estás pendiente del último máximo para entrar. A mí me gusta, Marinés, tomar en cuenta el último máximo para entrar, para asegurar de que es un rompimiento válido. Si doblamos la posición en ese punto, el break-even queda a la mitad de las dos entradas, ¿no? Exactamente, quedaría a la mitad si se abre del mismo tamaño las operaciones. Dice Ángel, en mi caso, la primera entrada abro dos posiciones, cada una con la mitad de riesgo asumido, es decir, 2%.
2% máximo total. Y la primera posición se cierra 1-1 y la segunda queda libre a una segunda entrada. Si es posible, será con el otro 1% que libré al cerrar la primera operación. Muy buena estrategia, Ángel. Eso es cuando las operaciones es a favor de la tendencia, que por lo general siempre se tiene que operar en favor de la tendencia o de la condición de mercado, ¿verdad? Cuando es en contra de tendencia, la cosa cambia un poco, exactamente. Cuando es en contra de la tendencia, ese es diferente. Bueno, en realidad yo nunca recomiendo operar en contra de la tendencia, siempre se tiene que operar en favor de la tendencia y sí. Y por eso es que tenemos varios pares, muchos pares de los cuales podemos nosotros escoger. Incluso aquellos cruces como la libra australiana o el euro australiano, el canadiense yen, son pares que se pueden operar. Eh, entonces, lo que yo hago al inicio de las operaciones, cada día es intentar encontrar aquellos pares que tienen mayor claridad. De esos hay 20 o 30 o 40 o 50 pares, pero de todos esos pares hay unos 3 o 4 o 5 pares en donde está muy claro lo que el mercado está haciendo. Está muy claro. Tenemos claros niveles de soporte y resistencia en el largo plazo. Tenemos claridad también con respecto a lo que el mercado está haciendo en el corto plazo. Hay que enfocarse en ellos. Hay que enfocarse únicamente en esos pares. Entonces, hay por ahí lo que me comenta Alfredo, que son muy costosos en cuanto al spread. Sí, hay veces que el spread van a ser más amplios, hay veces que el spread en esos pares van a ser más amplios, pero ¿qué prefieren ustedes? ¿Pagar un spread más amplio, pero tener completa certidumbre con respecto al análisis que se está haciendo? ¿O pagar un spread muy pequeño y operar un par donde no sabemos, no tenemos absolutamente nada de idea con respecto a lo que el mercado va a hacer? ¿Qué prefieren? Obviamente, operar aquellos donde tenemos mayores posibilidades, que es precisamente lo que uno trata, es precisamente nuestro trabajo como traders. Nuestro trabajo como traders es encontrar algunas posibilidades, algunos pares en donde en realidad tengamos buenas posibilidades de ir al alza o ir a la baja, donde el mercado tenga esa claridad como para que nosotros decidamos, ok, es muy probable que el mercado continúe en esta dirección o en esta otra dirección. Entonces voy a ir a la compra o entonces voy a ir a la venta. Pero siempre es una elección. Siempre nosotros tenemos esa elección. Y cada vez que nosotros vayamos a operar, tenemos que cuestionarnos, oye, ¿por qué voy a operar al alza? ¿Por qué voy a operar a la baja? Por qué estoy operando este par? En realidad, ¿es más probable que se mueva en esta dirección? Cuestiónense. Cada vez que ustedes vayan a abrir alguna operación, cuestiónense y traten de determinar si la decisión que ustedes están tomando es por datos objetivos, porque el mercado va a moverse en de nuestro lado, o simplemente porque tenemos un sesgo, o porque vimos que alguien más está abriendo una operación aquí o allá, o porque vemos que el mercado, o simplemente el spread está más pequeño, pero si no tiene sentido la operación que estamos haciendo, mejor dejarlo fuera. Mejor dejarlo fuera. ¿De acuerdo? Me comenta por aquí Cipriano, no puedes incrementar posiciones en una cuenta si una cuenta es pequeña, porque cualquier retroceso puede absorber la cuenta. No, Cipriano, si tu cuenta es pequeña, entonces abres operaciones más pequeñas. Si tu cuenta es pequeña, abres operaciones entonces más pequeñas y listo. Si una cuenta con una operación en una cuenta grande, pues puede ser unos, no sé, unos 10 lotes estándar. Pero en una cuenta chica, pues puede ser un lote micro y listo. Ya con eso puedes darte un poco más de espacio y empezar a abrir operaciones si es que el mercado se está moviendo a tu favor. De todas maneras, recuerden que mientras pasa algo, ustedes tienen una operación, abren una operación en este momento. Si el mercado se mueve un pip a tu favor, entonces es mucho más probable que el mercado continúe moviéndose a tu favor. Si el mercado se mueve un pip en tu contra, entonces es más probable que el mercado continúe moviéndose en tu contra. Pero si el mercado en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que vimos del australiano dólar, continúa moviéndose a su favor e incluso activa esa segunda operación, pues entonces es más probable que el mercado continúe a tu favor. Por eso es que tenemos que tomar mejores decisiones, tenemos que tomar mayores o abrir más operaciones de ese mismo lado. ¿De acuerdo? Esos son
algunas de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Marinés, Raúl, para la segunda operación te arriesgas hasta el próximo soporte o resistencia a largo plazo. Miren, ya el nivel de toma de ganancias depende mucho del tipo de trading que ustedes estén haciendo, ¿verdad? Yo en lo personal, Marinés, sí sigo tratando de llegar hasta el próximo nivel de largo plazo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho operar los swings del mercado. Eso es lo que me viene mejor a mí y lo que me gusta operar a mí. Pero ustedes, por ejemplo, que si les gusta operar más a corto plazo, entonces ajusten los niveles de toma de ganancia a los rangos que se están formando en el corto plazo y listo. Lo importante aquí es que ustedes se sientan cómodos, se sientan en confianza con el tipo de estrategia que se están utilizando. ¿Por qué? Si no están a gusto, si no están cómodos, si no se sienten confiados con la estrategia que están utilizando, pues obviamente se les va a complicar mucho seguirla. Si la administración de las operaciones es apropiada, es muy poco probable que se coma una cuenta. Si, por ejemplo, en cada operación solo se arriesga el 2% como máximo, imagínate, necesitaríamos perder un pocotón de operaciones para perder la cuenta. Totalmente de acuerdo contigo, Ángel. Totalmente de acuerdo contigo, Ángel. Independientemente de la estrategia que se esté utilizando, independientemente del tamaño de la cuenta, de los indicadores, el corto plazo, largo plazo, si se gestiona bien la cuenta, es decir, si se arriesga el 2% o el 1% o incluso el 3% de la cuenta, nunca va a llegar, nunca vamos a llegar a tener ese problema. Nunca. Porque se lleva una buena gestión del capital. Es muy bueno tu apunte, Ángel. Muchas gracias por eso. Oscar pregunta, el problema de operar con la tendencia es que cuando ya lo vemos claro, entramos y entonces cuando termina y se vuelve en contra. Sea un giro o una corrección, así te la el día esperando que termine la corrección y vas perdiendo oportunidades. Oscar, es correcto lo que dices, muchas ocasiones ya es un poco tarde, pero pues, la idea es esa, Oscar, tratar de encontrar aquellos pares en donde la tendencia va empezando. Ahora, es muy importante esto que me mencionas, porque, por ejemplo, yo no opero en base a la tendencia, yo más bien me baso en la condición de mercado. Y más que la tendencia te da como que una dirección general de lo que el mercado está haciendo. En cambio, la condición de mercado, por ejemplo, eh, les comento que yo lo que tomo como definición de la condición de mercado es cómo reacciona el mercado ante los niveles de soporte y resistencia de largo plazo. Si se dan cuenta, por lo general el mercado va a hacer esto y esto y esto y esto y así. Entonces, por ejemplo, ahora que el mercado en el australiano dólar ya fue rechazado del nivel de soporte, yo sé que es muy probable que continúe hacia arriba. Entonces empiezo a buscar operaciones de compra y de compra y de compra y de compra hasta que el mercado llegue al próximo nivel de resistencia. Y lo mismo pasa con los otros pares. Por ejemplo, si yo pongo la libra australiano, aquí tenemos los niveles de soporte y resistencia de largo plazo. Más o menos, aquí tenemos una resistencia, luego aquí tenemos un soporte, luego el mercado llega hasta el siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí ya que rompió este nivel de soporte, no está, entonces aquí yo empiezo a buscar posibilidades de venta. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Exactamente, esa es la idea, Oscar. Más que nada, más que la tendencia, a mí me gusta operar en base a la condición de mercado y la condición de mercado se define cómo reacciona el mercado ante sus niveles de soporte y de resistencia a largo plazo. Si se dan cuenta, por lo general el mercado es lo que hace, va de un nivel a otro, de un nivel a otro, de un nivel a otro. Nuestro trabajo es únicamente tratar de encontrar esos swings. Aquí, por ejemplo, de un nivel a otro, nivel a otro, nivel a otro. Ah, bueno, entonces operamos en de ese mismo lado, ¿de acuerdo? Ángel, si la cuenta es pequeña, esta en operaciones, voy a operar un poco más porque ya no queda tanto tiempo. Con sus preguntas, pero aquí Ángel estaba respondiendo a Oscar, operar a favor de la atención siempre será mejor. El punto es saber o conocer en qué etapa del ciclo del mercado se encuentra el precio. Si el precio está por acabar un ciclo totalmente de acuerdo contigo, Ángel. Oscar, mira los pares del yen, ¿dónde entras? Bueno, hay muchas cosas del yen ahora que están operables, hay otros que no tanto. Más importante que la tendencia es saber la fuerza de las ondas y dónde está colocando las posiciones. En este rato, los pares del yen no son operables.
están por iniciar correcciones importantes que permitirán entrar a favor de la tendencia. Hay que tener paciencia. Siempre en gráficos de un día y largo plazo, pregunta Andrés. Por lo general, sí, Andrés, por lo general el análisis de largo plazo siempre se hace en el gráfico de día. De acuerdo, Vicky, o terminamos la sesión ya en un par de minutos, solo termino esta pregunta, esta idea. Por lo general se hacen los gráficos de día, Andrés. Va a haber ocasiones en donde podemos utilizar los gráficos de semana o los gráficos de 4 horas cuando no está tan claro el gráfico de día, pero por lo general sí. El gráfico de día se hace el análisis de largo plazo y por lo general también el análisis de corto plazo lo hago en gráfico de 1 hora. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Les voy a pasar de nuevo el enlace desde donde pueden descargar mi ebook y les va a ayudar mucho a eso de lo que hablamos el día de hoy, de la condición de mercado. Y bueno, espero que haya sido de su utilidad esta sesión. De nuevo, quiero agradecerle a Vicky, a FX Street y a UTrade FX auspiciar este webinario. Muchas gracias a todos por su tiempo. Nos vemos en la próxima.